Una sesión bastante corta. Hoy es solamente un tema que hizo falta por parte de las internas de la Universidad de O'Higgins, así que las doctoras eh, aplazaron la presentación para hoy, así que va a ser solamente un tema porque en realidad en el calendario no está nada programado, pero por un tema de reprogramación dejamos que la doctora Constanza hiciera la presentación hoy. Así que, mi doctora, adelante, por favor. Hola, buenos días. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí en grande? No, Ahora Ahí sí. sí. Ah, ya, ya, buenos días. Yo hoy día voy a presentar de isquemia miocárdica perioperatoria. La importancia de hablar de este tema es porque la isquemia miocárdica perioperatoria sigue siendo la principal causa de eventos cardíacos y cerebrales mayores, a los cuales se les va a dar la sigla MACE, eventos cardíacos adversos mayores. Y por ende, esta es una patología que tiene una alta mortalidad a los 30 días, que oscila entre un 0,5 a un 2% y aumenta más si es que el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular. Este tiene una incidencia de un 2 a un 6% en las cirugías no cardíacas. Ya, ¿por qué es importante hablar de este tema? Principalmente porque el diagnóstico de un infarto en el perioperatorio es más difícil que un infarto fuera del contexto de pabellón. A diferencia del infarto que en un paciente despierto, aquí se va a sumar que el paciente va a estar más asintomático porque va a estar sedado, va a tener analgesia y va a tener un dolor quirúrgico que en el fondo va quizá a enmascarar los síntomas típicos a los cuales uno está acostumbrado del infarto. Además, el control de las enzimas en algunas ocasiones puede ser inespecífico porque o por las mismas cirugías o porque quizá tiene otras enzimas o sea, perdón, otras patologías de base que pudieran aumentar esto. Y además que si, ya que es un diagnóstico tardío, em, tiene una alta mortalidad que va a alcanzar del 30 al 70% a corto plazo. Por eso es la importancia de hablar de este tema y de que la importancia de la monitorización y los biomarcadores en el paciente. Ya, entonces, según la definición universal que tiene el infarto al miocardio, va a ser cualquier necrosis miocárdica que va a ocurrir en un contexto de isquemia y el diagnóstico o criterio principal para su diagnóstico va a ser la elevación o la caída de los biomarcadores cardíacos, específicamente de las troponinas, que van a tener que tener al menos un valor sobre el percentil 99. Y este hallazgo debe ir acompañado al menos de uno de los siguientes, que va a ser o los síntomas típicos de isquemia, que va a ser la angina, que haya un cambio en el electrocardiograma, que haya alguna evidencia en la imagen de que haya una isquemia, o que directamente se identifique un trombo coronario. En cuanto a la clasificación de los tipos de infarto, son 5 tipos y aquí en el perioperatorio el tipo 2 va a ser el más relevante y frecuente, que en este se produce por un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno miocárdico, que a menudo a este concepto se le va a llamar isquemia de demanda. Este, a diferencia del tipo uno que es el clásico infarto, por una ruptura de... O sea, esta es la diferencia con el tipo uno que es el clásico por la ruptura de una placa de ateroma. Otro concepto que ahora se está agregando es el de lesión miocárdica en cirugía no cardíaca o MINS. Este va a ser cuando hay una elevación de las troponinas dentro de los primeros 30 días después de una cirugía no cardíaca, pero que no va a tener los síntomas típicos de isquemia ni tampoco los cambios típicos en el electrocardiograma. ¿Cuál es el problema de esto? Que aunque sea asintomática, esta no va a ser benigna y se va a asociar fuertemente a eventos cardíacos adversos. Y además también va a tener una alta mortalidad, ya sea a corto o a largo plazo. Y esto de los MINS, que es la lesión miocárdica sintomática, ocurre en un 5,25% de pacientes que son sometidos a cirugías no cardíacas.
En cuanto a la fisiopatología, lo que ocurre acá entonces es que va a haber un desequilibrio entre la demanda de oxígeno que va a, en el fondo, superar el aporte de oxígeno. Entonces, en el perioperatorio estaba este concepto que era de la isquemia de demanda, que va a ser el mecanismo predominante. ¿Qué factores, en el fondo aquí son comunes en el contexto quirúrgico que pudieran aumentar la demanda o disminuir el aporte y que contribuir a generar este desequilibrio? Van a ser la taquicardia, la hipotensión, que el paciente tenga anemia, que aumente la hormona estresora, la hipercapnia. Y por otro lado, vamos a tener la isquemia de oferta, que va a ser porque va a haber una reducción del flujo, como puede ser o por un trombo o por un vasoespasmo. Entonces, este en el fondo es lo principal para la fisiopatología que ocurre este desequilibrio entre la demanda y el aporte. Ahora, ¿cuáles van a ser los tres principales factores del, que definen la demanda de oxígeno? Van a ser la frecuencia cardíaca, la contractibilidad y la tensión de la pared ventricular. De todos estos, la taquicardia es el predictor que más frecuentemente es el que demuestra que hay un sufrimiento miocárdico, porque además de aumentar la demanda, también este va a reducir el tiempo de llene diastólico, entonces va a disminuir aún más el aporte de oxígeno. Y aquí en el paper que yo leí también estaba este concepto que era el de doble producto, que era cuando se multiplicaba la presión sistólica por la frecuencia cardíaca, también era un índice indirecto de la demanda. Entonces, bueno, aquí la imagen es lo mismo. Y aquí. Ahora, ¿qué hay que entender de la isquemia miocárdica? Que en el fondo, por todo lo que hemos mencionado, esto no es un evento único, sino que va a ser una cascada de alteraciones, en donde la alteración más temprana va a ser la disfunción diastólica, que después va a llevar a una disfunción sistólica, que después esta va a generar inicialmente los cambios en el electrocardiograma y finalmente va a llevar a cambio hemodinámico y a síntomas. Esto es importante porque en el fondo nos habla de que hay que tener una monitorización constante al paciente y hay que entender, por ejemplo, que las imágenes se van a alterar primero que el electrocardiograma. Entonces también, si uno no ve cambios en el electrocardiograma, no significa que está todo bien. Entonces aquí tenemos el electrocardiograma, que todos conocemos, que es la herramienta fundamental porque es simple, no es invasiva y es rápida. El problema de esto es que en el intraoperatorio va a tener una sensibilidad limitada. Los cambios iniciales van a ser sutiles, en donde lo primero que se va a afectar va a ser la onda T. La isquemia prolongada ya después puede causar esta supra o infra desnivel del ST. Después ya va a aparecer la onda Q que va a indicar la necrosis miocárdica. Y aquí la imagen es lo mismo que mencioné recién, que primero va a estar la isquemia, la lesión y después la necrosis. Ya. En cuanto al ecocardiograma transesofágico, que va a hablar principalmente de las detecciones precoces de las alteraciones de la motilidad cardíaca, esta es una herramienta súper importante para la detección precoz de estos eventos, porque, ¿cierto?, va a detectar esta alteración en la motilidad y este es el segundo evento que ocurría en la cascada que vimos, que ocurre antes de que esto se manifieste en el electrocardiograma. Entonces, esto ayuda a que sea una intervención más rápida. Sin embargo, ¿cuál es el problema de este? Que el eco está más limitado por la disponibilidad, que es operador dependiente, que requiere entrenamiento, entonces es un poco menos disponible que el electrocardiograma. En cuanto al gol estándar, van a ser las troponinas, que van a ser los marcadores de necrosis miocárdica. Específicamente el de elección van a ser las troponinas ultrasensibles porque en el fondo estos son los que tienen la mayor capacidad para, en el fondo, reflejar la necrosis, pero no necesariamente van a reflejar el mecanismo de por qué está ocurriendo esta necrosis. Entonces, ¿qué tiene que haber aquí cuando se toman las troponinas? Es que tiene que haber una curva enzimática, o sea, que tiene que haber un alza o una caída de los valores que sea continua y que una de estas supere el percentil, porque un valor aislado en verdad no es suficiente para hacer el diagnóstico, sino que se tiene que ver esta dinámica de cambio.
Entonces, con todo esto, ¿qué es lo importante para en el fondo un diagnóstico precoz? Va a ser la monitorización en pacientes de alto riesgo, porque ya que vimos que igual tiene una alta prevalencia y tiene mal pronóstico, es que se va a recomendar la estrategia de monitorización seriada con troponina en pacientes que tengan alto riesgo cardiovascular. ¿Qué va a incluir esto? Que haya una medición basal preoperatoria para tener en el fondo un nivel basal con el cual comparar y después que hayan mediciones postoperatorias a las 48 y a las 72 horas. Y en caso de que haya la sospecha de algún evento agudo, se debe repetir la medición a las 3 y a las 6 horas para, en el fondo, documentar esta curva que habíamos mencionado que va a confirmar el evento agudo. Sobre las troponinas hay un estudio que demostraba que además son un fuerte marcador pronóstico y que se correlacionan directamente entre su nivel con la mortalidad a 30 días. Entonces, como se ve aquí en la tablita, a mayor es el valor de las troponinas, mayor es el riesgo y la mortalidad. Y el otro biomarcador que también se conoce está la CKMB, que también tiene un valor pronóstico, pero no tan relevante como el de las troponinas. Ahora, ¿cuáles factores de riesgo y predictores van a haber de isquemia? En el preoperatorio va a comenzar la identificación con la evaluación preanestésica para identificar cuáles van a ser los pacientes de alto riesgo. ¿Qué factores se van a considerar acá? Pacientes que tengan una cardiopatía coronaria conocida, pacientes de edad avanzada, hipertensos, diabéticos, con tabaquismo activo, mientras que en el intraoperatorio, ¿cuáles aquí van a ser los predictores más frecuentes? Va a ser la taquicardia y la hipotensión. Lo importante aquí va a ser mantener en el fondo esta hemodinamia estable para evitar frecuencias cardíacas elevadas en los pacientes. Se va a considerar una estrategia de prevención, ya que en el fondo, por lo que hablábamos, va a ayudar a que no disminuya el flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno. Por eso es fundamental el control durante toda la operación y en el postoperatorio también. Ahora ya terminando entonces, ¿qué estrategias se mencionan para la prevención y el manejo de este evento? En el fondo se resume en buscar un equilibrio entre este aporte y la demanda, en donde, por ejemplo, van a estar los beta bloqueadores, que van a ser útiles para reducir la demanda de oxígeno al disminuir la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. También vamos a tener las estatinas, que además de reducir el colesterol, también van a tener estos efectos pleiotrópicos, que lo que van a hacer va a hacer estabilizar esta placa ateromatosa. Y lo otro que también se usa son los antiagregantes, que ya sea en monoterapia o en combinación, hay que también ahí evaluar de acuerdo al riesgo-beneficio del paciente, comparando con el riesgo de sangrado que puedan tener. Entonces, como conclusión, tenemos que saber que la isquemia miocárdica es un problema perioperatorio que tiene una alta morbimortalidad y el desafío en el fondo de ellos va a ser hacer este diagnóstico precoz porque pueden ser eventos silentes. Importante la monitorización con el electrocardiograma, con la prueba de troponina y la mejor estrategia, ¿cierto?, va a ser la prevención y mantener la estabilidad hemodinámica, tener la monitorización continua, controlar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y todo eso en el fondo va a requerir esta evaluación, la preoperatoria, la intraoperatoria y la postoperatoria preocupada. Esas son las referencias que usé para esta presentación y gracias. Muy bien, mi doctora, muy buena presentación. Bastante. Ya, perfecto. Entonces vamos a charlar un poquito con los becados. Tú hablaste en un comienzo sobre el MACE, ¿verdad? Sí, O el MACE. el más. A ver, ¿quiénes están ahí? Podría ser mi doctor Clever, por ejemplo. Mi doctor Clever, ¿cuáles son los MACE? ¿Qué se define como MACE? Hola, Doc. Son eventos cardiovasculares mayores
a los 30 días, que pueden ser infarto agudo de miocardio, pueden ser accidente cerebrovascular y muerte, que se producen a los 30 días, evaluado desde un índice de riesgo de factores por el score de Lee. Ujú. Muy bien. Complemente la respuesta, mi doctor Christopher. El, de acuerdo al puntaje del score, es que vamos a tener a 30 días, como dijo Clever, los riesgos de estas complicaciones, 4, 6, 9%, mayor a 12%, hasta cuando tiene 3 o más puntos del score. Y en el fondo, las guías recomiendan utilizar el score para el riesgo cardiovascular. Exactamente. Y a ver, dentro del mes, ¿qué más tenemos entonces? El infarto. ¿Qué más? El ACV, ¿Qué más? muerte súbita ¿Qué más? y paro también, pero no en todo he visto como eso. Ujú. En algunas guías también agregan el edema agudo de pulmón, las arritmias graves y la angina inestable, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las cirugías que tienen mayor riesgo de hacer MACE? Mi doctora Constanza. O sea, las cardíacas que afectan directamente el corazón, las vasculares en el fondo que predisponen que salga o un trombo, que se rompa la placa, las cirugías de urgencia igual, o las cirugías prolongadas. Las prolongadas no necesariamente. Ay, ¿Qué cirugías tienen mayor índice de MACE? A ver, ¿quién más está por ahí? ¿Quién nos puede ayudar? La doctora Valentina de pronto nos puede ayudar con eso. ¿Lo sabe? las cirugías vasculares, las Muy bien. torácicas, ¿Qué más? Las la- torácicas. ¿Y qué las más? ortopédicas también, pudiese ser, No tanto, no están dentro del ¿no? top 3, pero las dos primeras sí, Em, las cirugías vasculares mayores, la cirugía de la torácica mayor, ¿cierto? ujú, ¿Y cuál más? de cabeza y cuello, quizá. No. No, no sé. Eh, Clever, ayúdale a la doctora. Cirugías vasculares, cirugías torácicas, cirugías eh, de alguna aneurisma, podría ser, de carótida. Ya dijimos las vasculares mayores, la torácica, falta Las una. intraperitoneales, Mm. ¿Cómo cuáles? como por ejemplo pancreáticas. ¿Qué más? Hay un setting de pacientes que también tiene altísimo riesgo de MACE. ¿Pacientes oncológicos puede ser, doctor? Principalmente las de trasplante, ¿ya? Son las cirugías que más riesgo de MACE ofrecen. ¿Listo? Ya, ¿cuáles son los score validados para... bueno, ya creo que Christopher lo habló un poco, ¿no? Para hablar sobre la estratificación del riesgo de MACE. ¿Cuál es el que tenemos? ¿Cuáles son los dos más validados? ¿Clever? El score de Lee, que es el índice cardíaco realizado indexado, y Ajá. también tenemos el score de, ay, ¿cómo se llama este? No me acuerdo del otro. El No me NSQIP, acuerdo. Es El NSQIP, NSQIP, NSQIP. ¿cierto? Es Eh, bueno, aparte de que uno es más largo que el otro, ¿cuál se supone que es más preciso? Que de hecho en el Congreso la doctora Grace recibió una charla completa y extensa sobre el NSQIP. ¿Cuál es el más preciso?
El NS Quick dice más completo, es más preciso. Más preciso, ¿verdad? Una calculadora del Colegio Americano de Cirujanos, en realidad es más precisa, abarca más ítem y el MACE puede sobrevalorar un poco el riesgo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pacientes tenderían a tener mayor riesgo de MACE, Javiera? Pacientes, como mencionó Constanza, con antecedentes de diabetes, hipertensión, con tabaquismo activo a la larga, pacientes que consideremos de alto riesgo cardiovascular. Quizá me atrevería a Ujú, sumar en lo que mencionaban los doctores, pacientes con antecedentes oncológicos. ujú. ¿Qué más? Con antecedentes oncológicos, los antecedentes oncológicos per se no te aumentan el riesgo de MACE como tal, Pero ¿ya? quizá ¿Qué otra cosa es súper importante como para, dentro de la evaluación preanestésica, proyectarnos para saber que un paciente puede tener más eventos de MACE? como el antecedente personal de que ya haya tenido un infarto antes, un accidente cerebrovascular. ¿Qué más? Dentro de lo que nosotros evaluamos en la evaluación preanestésica, Christopher. Capacidad funcional. Muy bien, mi doctor. El deterioro de la capacidad funcional nos proyecta aumento de MACE. ¿Listo? Si Mm, nosotros quisiéramos hacerle una proyección, entonces la doctora habló sobre biomarcadores, ¿cierto? Y dentro de esos biomarcadores, entonces tendríamos dos. ¿Cuáles son, mi doctor Clever, los que nos pueden hacer proyección? El péptido natriurético, el ProBNP. Mi doctor tiene una voz de carreteado impresionante. ¿Y qué más? ¿Y qué otra cosa? Eh, el péptido natriurético y las troponinas cardíacas. Y las troponinas cardíacas. ¿Qué nos evalúa el péptido atrial natriurético, mi doctora? Está la doctora Wendy, me pareció verla por ahí. sí, doctora, aquí estoy. ¿Cómo está, mi doctora? Buenos días. ¿Qué nos evalúa el péptido atrial natriurético? El péptido natriurético no es un péptido como tal cardíaco, pero de forma indirecta puede evaluar igual la función cardíaca, puede evaluar sí, como tal, la función cardíaca. ¿Qué de la función cardíaca, mi doctora? Evaluaría la contractilidad del corazón y evaluaría el músculo, el funcionamiento del músculo. El funcionamiento del músculo. Sí, ya, déjeme ver cómo lo planteo. ¿Qué Em, nos evalúa, Eso fue doctora Cáceres, el péptido atrial natriurético? la distensión miocárdica. Muy bien. Habla un poco más sobre la tensión de la pared, ¿verdad? Exacto. Y nos habla un poco más como sobre, en términos mecánicos, como sobre el estrés de la pared, ¿verdad? Y las troponinas, ¿qué nos determina, Christopher? Mm. Lisis de músculo cardíaco. Ruptura de músculo cardíaco, ¿verdad? Según los algoritmos, ¿a quién le deberíamos pedir entonces ProBNP? ¿O a quién le deberíamos pedir troponinas? Era según la estratificación, dependiendo del riesgo del paciente y el riesgo de la cirugía. Ujú. Según Entonces, el ya paciente, ¿a quién le pedirías tú troponinas? pacientes de alto riesgo cardiovascular, por ejemplo, que ya hubiesen tenido un infarto, que tengan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, Ujú, con ACV previos por la parte del paciente. ujú, Y por la parte de cirugía, las cirugías que ya dijimos previamente, vasculares mayores, ujú, intraperitoneales, intratorácicas. ujú. Según las guías, ¿a quién le deberíamos pedir ProBNP, Clever?
Pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca descompensada, ortopnea, disnea, a veces pacientes que no tienen el diagnóstico per se, pero que manifiestan la clínica. En esos pacientes sería bueno solicitar niveles de péptidos natriuréticos para ver si están elevados, que nos podrían confirmar que existe el riesgo cardiovascular más. Según las guías, ¿con qué corte de edad y con qué factores de riesgo se debería pedir el ProBNP? Eh, la la edad era 50 años. 50 años, correcto. Ajá. Christopher, ¿el corte de la edad? No me acuerdo, Doc. Muy bien. Doctora Constanza, ¿encontró el corte de edad? Según yo también era 50, ¿Y qué factores de riesgo? como para pedir el pro BP. La sospecha de insuficiencia cardíaca, pacientes con angina inestable, quizá tengan otras pruebas como estos test de caminata, que tenga alteración de la capacidad funcional en ese sentido, como disnea. Ya, Christopher, ¿estamos seguros que es 50 años el corte de la edad? No, Doc. Ya. Doc, si Hemos mal no revisado. recuerdo, son 65 años sin factores de riesgo y más Apareció de... Michelle Raimondo, muy ¿Ya? bien. 65 Sí. años sin factores de riesgo. ¿Y el otro corte de edad O con más de factores de 40 riesgo? 45 años con factores de riesgo. 45. Apareció el rescate de los becados, mi doctora Michelle Raimondo. Muy bien, perfecto. Sí. Listo, ojo, porque estas guías ya las deberíamos tener mejor evaluadas. Súper bien, muy bien. Listo. Y la curva de troponina, ¿cada cuánto se debería hacer la curva de troponina si nos aparece? Bueno, la doctora, bueno, no nos vamos a meter en MINS porque también es otro tema bastante largo también, ¿ya? Que lo podríamos evaluar también más adelante, podría ser un buen tema para mi doctora Wendy. Yo creo que la doctora Wendy lo podría revisar el MINS, El ¿ya? MIMS. Ya. Ajá. Ok, doctor. Ya, y ¿cada cuánto se debería hacer la curva de troponina entonces? Ay, Preoperatoria a las 24 y 48 horas. muy bien, Bueno, perfecto. Listo. Muy bien, importante este tema, siempre tenerlo en cuenta. Nosotros prácticamente el 80% de los pacientes yo creo que nosotros vemos en el pabellón tienen factores de riesgo y cumplen la edad para poder hacer tamizaje de MACE, ¿listo? Desafortunadamente, obviamente no podemos por un tema de costos, por un tema de tiempo, por muchas cosas, hacer el seguimiento como se debería hacer enzimático de estos pacientes, pero hay que saberlo porque tenemos que cuidar a estos pacientes y manejar básicamente la hemodinamia y una adecuada perfusión coronaria para evitar no solamente los eventos cardiovasculares que ya sabemos, sino también los cerebrales, el edema agudo de pulmón, las arritmias graves, etcétera, etcétera, etcétera. Hace poco el doctor Christopher tuvo un paciente que llamaba mucho la atención con antecedentes familiares de muerte súbita, con una hipertrofia miocárdica bien considerable. Gracias a Dios se les portó bastante bien, pero creo que esto es del día a día ya tener pacientes con esos factores de riesgo cardiovasculares tan altos. ¿Listo? Muy bien. No sé si alguien más quiera complementar algo más el día de hoy. Oye, yo, nada, igual, ¿cómo está? Me preocupa un poco de que Christopher y Clever no sepan en qué paciente solicitar troponina o biomarcadores. Así que, ojo, o sea, no respondieron cuál era el rango de edad. Yo creo que eso es algo que hemos conversado y hemos visto siempre.
Así que, y muy contento por la respuesta que dio Michelle. Yo creo que chicos, vamos a reforzar estas guías Un esta llamado de semana. Yo creo que atención para los dos. ajá, esto ya tiene que estar manejado completamente a estas alturas. ¿Listo? Muy bien. Henry, ¿algo más que tú quieras complementar ahí? No, no, yo creo que abordaste todo con las preguntas que hiciste. Así que por mi parte, creo que no. Ya, perfecto. Juanita, ¿vas a comentar algo? ¿Me parece? ¿O no? Hola, Hola. hola, hola. Ay, no me veo ahora. Pero sí te No, Pero te escuchamos. escuchamos, Juanita, te escuchamos. no, me parece que estuvo muy completa la presentación y el orden de interrogación que hiciste abarcó las cosas. Y llama la atención lo que dijo mi amiguito Zambrano. Sí, Para así los, que esta semana les voy a dar candela a los becados con las dos guías. Así que se la van a tener que tatuar en los brazos para que se las aprendan porque se las voy a preguntar completamente. ¿Listo? Bueno, en cuanto al score del I, los he visto un poco más ya preparados con el tema de los porcentajes, de los puntos, lo saben claro. ¿Cuáles son los puntos del score del I, mi doctor Clever? Eh, Tenemos 6 puntos. Tenemos 6 puntos. Pacientes con antecedentes de infarto agudo del miocardio, pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca, pacientes con antecedentes de diabetes mellitus insulino requiriente, con valores de creatinina mayor a 2 y el tipo de cirugía, que en este caso era intratorácica, intraperitoneal o vascular mayor. Ujú. Perfecto. ¿Y cómo son los porcentajes, mi doctor Christopher? Faltó ACV también. Ah, Eh, perdón. Hace, Ah, sí, dijiste 5, sí, señor, faltó uno, sí. sí, 0 hace. puntos sería 4%, 1 punto, 6%, 2,9 y 3 o más puntos mayor a 12%. O 15% en algunos lugares dice 15 también. Muy bien, perfecto, listo. Ya en ese estamos bastante bien. El NSQIP es muchísimo más largo, pero como les dije, es más preciso. ¿Listo? Ahí después la doctora Grace Hostos recibió una charla espectacular en el Congreso y les va a hacer una retroalimentación esta semana con respecto a eso. Ya, listo chicos. Muy bien, ese era todo el temita que teníamos por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos el jueves. Doctora Wendis Castillo es el apellido, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, yo te voy a dar la fecha de la presentación, pero ve preparando el tema. ¿Listo? Ya, perfecto, doctor. Listo. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente fin de semana. Chau. Chao. Chao.